El presidente Gustavo Petro confirmó que el primer avión con colombianos deportados desde Norteamérica ya aterrizó en Bogotá. En total salieron 2 aviones, uno desde Houston, Texas, y otro desde San Diego, California, con cerca de 200 deportados. Por su parte, Donald Trump celebró esta operación, dijo que Estados Unidos vuelve a ser respetado y que ha dejado claro a todos los países que se llevarán de vuelta a su gente. Para muchos, el presidente de Colombia mostró cómo no hay que lidiar con Donald Trump tras haber estado a punto de desencadenar una crisis diplomática y económica sin precedentes. Hablamos con Juan Falconer, él es analista internacional, consultor político y docente universitario. Nos atiende desde Colombia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Ana, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos acompañan en estos momentos. Siempre será un gran placer. Gracias Juan. Bienvenido a Buenos Días Wall Street. El placer es nuestro. Juan, ¿cómo se digiere la tensa situación diplomática que se vivió el domingo y si hay una cierta tranquilidad o más bien es una calma tensa? ¿Cuál es la última hora? Porque ya habrían aterrizado esos 2 aviones, ¿no? Cuéntanos. Bueno, en realidad la tensión todavía se mantiene, dado que algunas restricciones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Colombia todavía se mantienen. Por ejemplo, el centro de visado en la Embajada de los Estados Unidos sigue todavía sin operación y también está la expectativa de lo que puede pasar con las sanciones comerciales, económicas y de inversión que siguen todavía en el escritorio del presidente Trump pendientes para la firma. Sin embargo, ya se cumplió por parte del gobierno colombiano pues la deportación de estos colombianos migrantes de manera irregular. Estamos a la expectativa de que el gobierno de los Estados Unidos empiece a normalizar la situación en todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos y también veremos cómo va a ser ahora el diálogo y el entendimiento, porque lo cierto es que el error político y diplomático del presidente Petro le sirvió como ejemplo al presidente Trump para mandar un mensaje poderoso a la comunidad internacional de lo que puede pasar con los países que no estén dispuestos a alinearse con sus políticas de deportaciones masivas que seguramente se seguirán presentando. Sí, efectivamente, Juan, y es realmente triste todo lo que está sucediendo, de qué manera se está llevando a cabo esta forma de decirle o dejarle saber de forma clara a muchos países de lo que puede suceder. Estamos viendo también acerca de que 1,500 entrevistas para visas en Colombia para los Estados Unidos fueron suspendidas el día de ayer en la Embajada de Bogotá. ¿Cómo está la situación al momento? Me imagino que hay desesperación en esas personas que ahora no saben qué va a suceder. Bueno, también un fuerte saludo para ti. Realmente lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es que el servicio sigue suspendido. Realmente el daño que se le ha hecho a las personas que esperaron por 2 o 3 años para tener su cita, para poder finalmente obtener su visa, pues hoy ven ese sueño truncado y ahora pues tendrán que ser reprogramadas, lo cual los pone en una situación muy compleja. La gente se ha acercado a la Embajada de los Estados Unidos con la expectativa de que haya esa reapertura del servicio, lo cual al momento no solo no ha ocurrido, sino que tampoco pues hay mucha claridad de cómo va a empezar a normalizarse. Entonces, lo cierto acá es que el presidente Petro, cuando hablaba de dignidad y cuando decía que era más importante las personas que los temas comerciales, lo que no calculó es que intentar crear esta crisis diplomática y acentuarla cada vez con cada uno de sus trinos, pues le generaba mucho más perjuicios. Le generó una situación muy compleja a las personas que tienen la intención de viajar a los Estados Unidos por intereses familiares, por temas económicos, comerciales, entre otros, y también el temor que se generó también cuando nosotros pensábamos que nos iban a imponer esas sanciones muy, muy drásticas que generaban y golpeaban sectores estratégicos del país. Entonces, pues acá hay una tensa calma, no hay un restablecimiento completo de las relaciones con los Estados Unidos y hay muchos damnificados en materias de visados en estos momentos. Hablamos de la situación migratoria que tiene muchísima gente en Colombia, ¿no? Pendientes de esas visas, decías calma tensa, la crisis entonces podríamos decir entre comillas que parece resuelta, ¿no? Pero podría haber tenido consecuencias directas sobre, Juan, unas 3.000 empresas colombianas que exportan a Estados Unidos. ¿Qué tipo de empresas son y sobre todo de qué clase de consecuencias estaríamos hablando?
Bueno, en realidad nosotros tuvimos en las últimas horas grandes temores frente a sectores económicos importantes para el país, dado que Estados Unidos es el socio comercial más importante en Colombia. Se calcula que cerca del 35% de las exportaciones que hacemos al exterior las hacemos a los Estados Unidos, convirtiéndose en un sector muy importante para nosotros. Y para darte un ejemplo, nosotros pues teníamos en esos momentos el sector floricultor listo para hacer las exportaciones de lo que tiene que ver con la celebración del Día de San Valentín, que es supremamente importante para nosotros. Y cuando se había anunciado aranceles del 25% que se iban a convertir en un 50%, eso se podía traducir prácticamente en la destrucción de un sector económico del país, en la pérdida de innumerables empleos y también en una situación muy compleja para entender las dinámicas de este ecosistema cuando hay unas medidas tan drásticas provocadas por nosotros mismos, es decir, por el gobierno colombiano. También está el sector cafetero, también están los sectores agricultores, entre muchos otros que apalancados en el TLC entre Colombia y Estados Unidos, pues teníamos unas ventajas competitivas que nos permitían ingresar a este mercado y poder, digamos, apalancar el crecimiento del país. Entonces, cuando ocurre esta situación, pues se genera una alerta grandísima y pues yo pienso que todos estos sectores políticos, económicos y sociales del país fueron los que presionaron al presidente Petro y a su canciller encargada, Laura Sarabia, para que procurara salvar la situación de cualquier manera. Por eso Colombia acepta todas las condiciones del presidente Donald Trump para el restablecimiento de las relaciones con este país. Qué bien, Juan. Y bueno, pues sí, ya hemos estado viendo, obviamente, la flor, el café, es algo que se transporta o se exporta de Colombia hacia Estados Unidos. Pero ¿tienes alguna lista de productos que se transportan de Estados Unidos hacia Colombia y qué podría ocasionar si hubiera llegado a suceder lo que afortunadamente no pasó? Bueno, también es cierto que nosotros tenemos una relación de doble vía, es decir, Estados Unidos también exporta productos muy importantes para Colombia. El presidente Petro había anunciado que les íbamos a aplicar las mismas medidas. Quiero resaltar que Colombia en cualquier escenario hubiese sido el gran perdedor. Digamos, dentro de las industrias más significativas y dentro de los productos que llegan de los Estados Unidos a Colombia, que son más importantes, están los vehículos, también tenemos un importante ingreso de maíz, de productos agrícolas, entre muchos otros. También el campo de la tecnología, ese suministro de tecnología que da de Estados Unidos a Colombia es importantísimo para el desarrollo y la economía del país. Entonces, es decir, a pesar de que Colombia exporta unos sectores estratégicos, Estados Unidos también ve en Colombia, nosotros al revés, somos el tercer socio estratégico comercial de Estados Unidos en la región, refiriendo a América Latina y el Caribe. Entonces también somos un mercado importante, pero seguramente Estados Unidos hubiese podido soportar estas medidas que en respuesta daba el presidente Petro, en contraposición a lo que hubiese pasado con Colombia, que no hubiese podido soportar estas sanciones y seguramente pues la habríamos pasado muy mal. Bueno, ha dado el titular, ¿no? En una hipotética guerra comercial sería Colombia la que tiene más que perder, ¿no?, que Estados Unidos, a pesar de que hay una relación también de interés por parte de Estados Unidos en lo que tiene que ver con comercio. Pero, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es la relación comercial entre estos países? Y te pregunto cómo ha sido en los últimos años, ¿no? Sin ningún tipo de sobresalto, nada que ver con lo que vimos el domingo, ¿no? En esas 20 horas que me imagino que tuvieron a muchísimos colombianos muy preocupados, ¿no? Claro, Colombia y Estados Unidos tradicionalmente han tenido las mejores relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, entre otras. Es decir, que lo que se puso en riesgo fue una estabilidad que nosotros veníamos gozando casi que como los socios estratégicos y más importantes de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Por eso es que era importante la situación de cómo se iba a manejar y cómo debieron haberse optado por los canales diplomáticos. Esta crisis pudo haberse evitado porque nosotros tenemos y hay muchas cosas en riesgo. Recordemos que este año nuevamente pasaremos el examen de la certificación, donde Estados Unidos nos dice si nosotros cumplimos o no cumplimos con la lucha
lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el delito transnacional. Si Colombia llega a ser desertificada, pasaríamos a ser parte de una lista que ya no recibiría las mismas ayudas económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos y empezaríamos a ser un problema para los Estados Unidos en la región, lo cual sería algo nefasto que no ha pasado porque tradicionalmente Colombia siempre ha tenido las mejores relaciones con los Estados Unidos y eso nos ha permitido a nosotros gozar de grandes ayudas y grandes programas. Sin embargo, en estos momentos, con la orden internacional que dio el presidente Donald Trump de congelar todas las ayudas, digamos, de los programas donde hay recursos afectados por parte de los Estados Unidos, podríamos mencionar USAID, entre otras, pues acá lo que nosotros estamos mirando es cómo Estados Unidos va a replantear esos recursos, si van a haber unos recortes y también lo que pueda pasar en el Congreso de los Estados Unidos para la asistencia económica que ellos siempre nos vienen dando y que ha sido importante para Colombia, para la lucha contra el narcotráfico, contra la lucha de los grupos armados irregulares y para el restablecimiento y la reactivación económica del país. Eso es lo que está en juego, por eso tenemos que decir que la relación sigue tensa, porque muy seguramente puedan haber recortes significativos para Colombia, porque lo cierto acá es que el gobierno colombiano no está alineado con los intereses de los gobiernos de los Estados Unidos. Es más, el gobierno colombiano tristemente parece ser más complaciente con dictaduras como Venezuela, lo que pasa con Nicaragua, lo que pasa con Cuba, entre muchos otros países, lo cual es lamentable y nos pone en una situación de desventaja y seguramente el trato con los Estados Unidos tendrá que cambiar. Uh-huh. Sí, Juan, qué bien. Interesante todo esto, lo que está sucediendo y realmente, pues sí, es una guerra comercial en la que está, ahora sí, dime y te digo y todo esto, porque como dices tú, es un intercambio de dos vías. Pero ¿qué es lo que ha aprendido Colombia, el gobierno colombiano en esas horas de tensión y qué posibles represalias del gobierno de los Estados Unidos hubiera impuesto en Colombia? Bueno, yo siento que nosotros con una expresión coloquial que utilizamos en Colombia o estamos con matrícula condicional. Es decir, las relaciones están en estos momentos en un periodo de examen. Ahora los Estados Unidos observan a Colombia con otros ojos, con un alto grado de preocupación y lo cierto acá es que, por ejemplo, si se hubieran materializado esas sanciones, entre esas los aranceles del 25% que se convertirían en el 50%, pues destruiría sectores económicos del país. También se había hablado de una revisión exhaustiva de los trámites aduaneros, reforzando todos los procedimientos, lo cual haría sistemáticamente mucho más difícil los procesos de exportación e importación, entre otros. También se había hablado de medidas como no solo suspender, como al día de hoy todavía se mantiene, el centro de visado aquí en Colombia para las personas que quieren hacer el trámite de la visa, sino también la suspensión de visas para el presidente de la República, para su familia, para todo el alto gobierno, para los simpatizantes y partidos que lo acompañan. Es decir, la medida era una cosa que prácticamente podríamos llegar a asegurar que se podría traducir en un rompimiento de relaciones políticas entre ambos países. Entonces, de llegarse a haberse materializado, seguramente Colombia estaría en una situación muy compleja que incluso le impediría al presidente Petro lograr gobernar en el año y pocos meses que le quedan, con una transición donde seguramente hubiéramos tenido infinidad de problemas. Entonces, acá lo que hay que resaltar es que el presidente Petro no puede manejar las relaciones internacionales con base en su ideología personal y dejando de lado los intereses de Estado. Colombia necesita urgentemente una política de Estado que defina cómo se van a mantener las relaciones internacionales y que esto no le competa a cada gobierno de turno, porque hemos visto situaciones como estas que realmente son irresponsables. Y la diplomacia a través de X tiene que acabarse en el gobierno colombiano porque le está haciendo muchísimo daño. Es que el presidente Petro pensaba que le estaba hablando a cualquier presidente de la región y resulta que le estaba hablando al presidente más poderoso de la nación de de toda América y también del mundo. Entonces, es decir, acá hay una confusión que realmente no se puede volver a presentar y tenemos que restablecer los canales diplomáticos urgentemente.
Bueno, creo que queda bastante claro este último mensaje que has dado, ¿no? Tu visión y creo que la de muchos colombianos y muchos compatriotas tuyos. Yo cuando te presentaba, Juan, decía, ¿no? Contaba que Donald Trump había celebrado esta operación, ¿no?, con Colombia, diciendo que Estados Unidos vuelve a ser respetado y que ha dejado claro a todos los países que se van a llevar de vuelta a su gente con todo el tema de la deportación de migrantes. Para muchos, ¿no? Te decía también, el presidente de Colombia ha mostrado cómo no se debe lidiar con Donald Trump, o sea, todo lo contrario a cómo se debe tratar, y lo que tú estabas comentando antes, pues a través de redes sociales, con un tono desafiante, ¿no? Porque estamos hablando, como decíamos, del presidente más poderoso quizá del mundo. Te pregunto, Colombia ha sido un poco, porque también leía esto en prensa colombiana, ha sido el conejillo de Indias de lo que pretende llevar a cabo Donald Trump con el tema de la inmigración. Sí, la verdad es que la torpeza del presidente Petro en el manejo de las relaciones internacionales a partir de varios trinos en los cuales había desautorizado el ingreso de estos 2 aviones militares de los Estados Unidos cuando ya los habíamos autorizado, cuando ya había un protocolo, pues le dio una oportunidad impresionante al presidente Donald Trump para mandarle un mensaje a todos los países de la región y a todos los países del mundo de lo que puede pasar cuando no vayan a cumplir o no estén, digámoslo, en sintonía con los intereses norteamericanos. Entonces, siento que esta fue una salida en falso por parte del presidente Petro, totalmente innecesaria. El presidente lo dice viendo una oportunidad política para poder mandar un mensaje, entre comillas, de la dignidad de los deportados, entre otras. Eso podríamos discutirlo, podría debatirse si de pronto esa era o no la manera, pero lo cierto acá es por qué no lo dijo en gobiernos anteriores. Es decir, en el gobierno del presidente Biden estamos hablando de 52,000 connacionales deportados, según cifras nacionales de Migración Colombia. Es decir, más de cerca de 445 vuelos en este periodo entre 2022 y 2024, donde no se dijo absolutamente nada. Y ahora que se hace una deportación que incluso no fue tan significativa, fue la primera, eran 160 connacionales, pues el presidente intentó utilizarlo para hacer un show mediático y el resultado fue todo lo contrario. Pero lo más preocupante acá es que revictimizó a las víctimas, porque lo que tenía que hacer el presidente Petro era recibir a los nacionales para garantizar todos sus derechos, pero cuando les impidió el ingreso, el presidente Petro violó la Constitución y la ley colombiana, impidiéndole a los connacionales pisar tierra nacional. Es que es impresionante, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? Que también hemos mencionado y hemos hablado también fuera de cámaras con algunos compañeros, ¿no? El hecho de que de alguna manera está violando la ley, porque al final no dejan de ser colombianos, deportados que tienen que regresar a su país y por tanto no les puedes regresar en un vuelo que no vas a recibir, en fin. No sé, Alejandro, si tienes algún comentario, alguna otra pregunta para Juan. Bueno, pues realmente agradecerle a Juan todo lo que nos ha mostrado el día de hoy, porque obviamente, como él lo ha dicho, no solamente es para Colombia, sino es un mensaje para toda América Latina, todos esos países donde van a llegar personas indocumentadas de los Estados Unidos, van a ser repatriadas y pues obviamente deben de saber cómo cada uno de esos países comportarse de aquí en adelante, porque pues sí, el gobierno de los Estados Unidos no es una persona cualquiera con la que se puede tutear de esta forma, podremos decirlo, sino que realmente hay que acatar las reglas que él tiene, porque pues en este caso sabemos que de los Estados Unidos hacia Latinoamérica es que se mandan las remesas y pues de ahí es donde estos países pues pueden tener para sobrevivir el día a día. Desafortunadamente, así es la vida. Y no solamente aquí en América vivimos esa parte, sino que también en Europa también existen personas que son repatriadas a otros países y que están pasando por una situación muy similar. Pero Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Wall Street y esperamos que vuelvas nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, para aquellos que te quieran seguir en tus redes sociales, estar también informado, ¿dónde te encontramos? Bueno, pues mis redes sociales son @JuanFalconer, hago presencia en todas estas plataformas y pues constantemente estamos subiendo contenido y haciendo análisis para aportar al debate. Entonces, pues esos son mis canales para que nos sigamos y continuemos con estos avances que realmente pues vale la pena un análisis.
Bueno, pues creo que todavía quedan capítulos. Esperamos que todos sean muy positivos para Colombia y para su gente en esta relación Estados Unidos-Colombia, que vivió, como decíamos, horas de tensión el domingo. Esperemos que la calma tensa pase a ser una calma ya instaurada y todo lo mejor para ti. Muchas gracias, Juan. Ana, pues esperamos que así sea, que se restablezcan totalmente las relaciones y que el presidente Petro abandone el teléfono y se ponga a gobernar realmente. Ana, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Ay, qué peligro tienen las redes sociales, pero para todos, increíble, ¿no? No me quiero ni imaginar cómo serían esas horas para convencer a Petro para que retrocediese después de aquel texto. Sí, una nueva ley podría ser, me estaban diciendo por aquí, prohibido redes sociales, igual que a los niños, que se le ponen restricciones también a los presidentes. Madre mía. Había un trino que le sugería a Elon Musk que cancelara la cuenta de X del presidente. Nos haría un favor a todos. Ay, Dios bueno, mío. pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Juan. A ustedes muchas gracias, un fuerte abrazo y de verdad muy agradecido por este espacio.